Hola buenas, estimadas y estimados colegas, mi nombre es Felipe Retamal, profesor de tecnología de la Escuela Básica José Abelardo Núñez de Huechuraba, y en este video continuaremos viendo los diversos tipos de preguntas que existen en los formularios de Google. Este video corresponde a la segunda parte de un video tutorial que ya empezamos a hacer hace un par de días atrás. Voy a dejar el link para que lo puedan ver, el enlace. Usted no lo diga. Voy a dejar un enlace para que puedas ir directamente a ese video y ver la primera parte de los tipos de preguntas que existen en los formularios de Google. Bien, acabo de abrir un formulario y nuevamente recordar que esta es la segunda parte de un tutorial que ya comenzamos anteriormente. Por lo tanto, de toda la lista que aparecen acá de las preguntas que se pueden hacer en los formularios de Google, hoy realizaremos o revisaremos desde la escala lineal en adelante, ¿ya? También una cosa súper importante que debo mencionar, porque no está incluido tampoco en el tutorial anterior, es que si ustedes ya tienen formularios que han reciclado de otras clases, eventualmente también los pueden subir. Ya pueden guardar esos formularios y de un año para otro y no estar haciendo el mismo material todos los años, y aquí al apretar subir podríamos ya simplemente proponer ese formulario para los nuevos cursos que estamos teniendo año a año, ¿ya? Vamos a ir a una pregunta lineal, de tipo lineal. A mí personalmente la escala lineal me gusta bastante para lo que tiene que ver con autoevaluación, ya donde el estudiante se tenga que evaluar. Ya, eventualmente podríamos hacer muchos tipos de preguntas, podemos cambiar también un poco la escala y comenzar de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 7. Podríamos pedirle al estudiante que evalúe de 0 a 7, de 0 a 5, y eventualmente podríamos hacer cosas como esta. Voy a poner como una pregunta tipo de autoevaluativa. Aquí tengo una pregunta evaluativa. ¿Cómo fue tu compromiso con esta actividad? Puede ser para cualquier tipo de asignatura. Y aquí además podemos agregar etiquetas. ¿Qué quiere decir eso? Donde podemos orientar al estudiante con el típico, para no ponerle este encabezado del siendo 1 lo más malo, siendo 5 lo más bueno, podemos orientar al estudiante para que le quede aún más claro. Donde en 1 pongo que fue malo y en 5 pongo muy bueno. Si ahora esto lo observo, ¿cómo lo va a ver el estudiante? Voy a ponerlo acá. El estudiante lo vería de esta manera. ¿Cómo fue tu compromiso en esta actividad? Y tenemos que le queda súper claro que entre más hacia el lado izquierdo sea su respuesta, estará en el criterio de más malo. Entre más a la derecha sea su respuesta, estará en el criterio de muy bueno, ¿ya? Estas, como les decía, son ideales para la autoevaluación, aunque también existen otro tipo de preguntas que las pueden usar, y ahí va a depender de la creatividad de cada uno de los profesores. Bien, vamos a crear una nueva pregunta y vamos a establecerla esta vez como una pregunta de cuadrícula de varias opciones. La idea de la cuadrícula de varias opciones es similar a la línea de apreciación o a la escala de apreciación que tenemos acá arriba, ya, la famosa pregunta lineal, por decirlo así. Pero la gracia está en que podemos preguntar más caracteres. Por lo tanto, nos sirve para hacer las famosas listas de cotejo que en su momento lo hacíamos, y pedirle al estudiante que nuevamente se puede autoevaluar o evaluar un material particular. ¿Ya? Personalmente yo lo ocupo mucho para que los estudiantes también analicen un poco la clase, ¿sí? y me sirve de retroalimentación a mí para saber si a los estudiantes le está gustando algo la clase o no, ¿ya? Entonces simplemente podríamos poner como responde sí o no. Y entonces aquí podríamos hacer distintas preguntas y donde el estudiante les va a aparecer como una especie de escala de apreciación, ¿ya? Por ejemplo, ¿te gustó la clase? ¿Te gustó la actividad? ¿La encontraste entretenida?
y otro tipo de preguntas de este tipo. Y aquí en las columnas simplemente pondríamos sí o no. ¿Ya? El estudiante puede poner sí, no. ¿Ya? O también podríamos usar otro tipo de valoraciones como el bueno, regular, malo, y así la cuadrícula nos quedaría un poco más elaborada. ¿Ya? En este caso yo simplemente voy a ocuparla como lista de cotejo para mostrar el ejemplo, pero aquí nuevamente la idea es que ustedes pueden crear esto como a criterio de ustedes. ¿Ya? Yo solamente voy a mostrar el material que se puede realizar con este tipo de preguntas. Voy a mostrar cómo la ve el estudiante. Fíjense, aquí está nuestra primera pregunta, que está como una escala de apreciación, y luego aquí una especie de lista de cotejo. ¿Te gustó la clase? ¿Sí o no? ¿Te gustó la actividad? ¿Sí o no? Y caso la encontré entretenida, ¿sí o no? ¿Cuál es la gracia de esto? Que el estudiante solamente puede marcar una de las alternativas, o marca sí o marca no. ¿Ya? Distinto es a la pregunta que vamos a ver más adelante, que es precisamente cuando puede marcar más de una alternativa. Vamos a crear una nueva pregunta y esta vez vamos a elegir la opción de cuadrícula de casillas. ¿Cuál es la diferencia entre la cuadrícula de casillas y la cuadrícula de varias opciones? Esta que está acá es que aquí el estudiante va a poder seleccionar más de una alternativa, más de uno de los criterios. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nuevamente a imaginación de cada estudiante. Yo voy a poner una pregunta que podría servir, por ejemplo, para la clase de arte, ¿ya? Que marca los colores primarios que se deben mezclar para obtener el color dado. Esta es una pregunta que se podría aplicar precisamente en una clase de arte. Yo aquí voy a poner colores, por ejemplo, el verde, voy a poner el violeta, entre paréntesis morado, voy a poner el naranjo, y bueno, ahí se entiende que podrían seguir poniendo colores, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá en las columnas? Voy a poner los colores primarios, como es el rojo, amarillo y azul. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cuando el estudiante ve esta pregunta, voy a ir a la pregunta y vamos a ir a la pregunta directamente. Dice, marca los colores primarios que se deben mezclar para obtener el color dado, y aquí el estudiante puede marcar más de una alternativa, es decir, para hacer verde necesito amarillo y azul, y los puede marcar. Para hacer violeta o el color morado necesito rojo y azul, para hacer naranjo necesito amarillo y rojo. Y así el estudiante puede ir intercruzando información para este tipo de cosas. También se puede utilizar, por ejemplo, para preguntas de coevaluación, donde podemos poner el nombre de los integrantes de algún grupo, por ejemplo, y poner caso el estudiante trabajó, caso llegó puntualmente, caso cumplió con los compromisos que se hicieron, y el estudiante simplemente va a marcar los estudiantes que sí cumplieron y los que no cumplieron. Es como una idea. Crearemos una nueva pregunta esta vez y nos iremos a una pregunta que puede servirle sobre todo a los profesores de historia, geografía y ciencias sociales, que es la pregunta de fecha. También a los profesores de matemáticas les podría servir mucho esta pregunta, este tipo de pregunta. La gracia de la fecha, como lo indica su nombre, es precisamente para responder con fechas. ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! Lo interesante de esto es que ustedes pueden preguntar fechas actuales o fechas pasadas. Ya, por ejemplo, ¿en qué fecha Colón descubrió América? Por ejemplo. ¿Ya? O ¿cuándo fue la primera Junta Nacional de Gobierno? Lo voy a poner aquí. Y el estudiante directamente tendría que responder con el mes, el día y el año. Ya, aquí aparecen orientaciones precisamente para que el estudiante responda. Lo interesante de esto es que cuando vayamos a la validación de datos podemos incluir ciertas cosas, por ejemplo una descripción. Esto también lo tienen las preguntas anteriores por si acaso.
para darle un poco más de orientación al niño, podemos incluir una hora en el caso de que la pregunta sea aún más específica, o podemos incluso sacarle el año, si es que el año no me interesa. ¿Ya? En este caso me interesa todo para este tipo de preguntas, por lo tanto lo vamos a dejar todo. ¿Ya? Pero existen otro tipo de preguntas que tienen que ver con la fecha, por ejemplo, ¿cuándo naciste? Es una fecha que se podría preguntar con este tipo de preguntas de fecha. Vamos a mostrar cómo se ve. Y esto se ve de esta manera, donde el estudiante tiene que poner el mes, o sea, el día, el mes y el año, con 4 dígitos. Ya aparece de esta forma para que precisamente el estudiante pueda hacerlo, y además tiene la opción de desplegar el calendario precisamente para que pueda escoger la fecha, en el caso de que sea una fecha como reciente, o si no puede cambiar el año precisamente para buscar años anteriores o más adelante. Para finalizar este video vamos a crear el último tipo de pregunta que existe. Voy a abrir una pregunta nueva y vamos a ir a crear una pregunta de hora. ¿Ya? Lo interesante con las preguntas de hora, bueno, básicamente sirven harto para los profesores de matemáticas que tienen que hacer preguntas sobre la hora. Podríamos hacer bastantes cosas ya con la pregunta de la hora. Por ejemplo, poner un reloj analógico en la pregunta, agregar una imagen y subir un reloj analógico y preguntar qué hora es en ese reloj analógico. Es una idea. Otra es hacer un problema derechamente de hora, donde tengan que poner una hora como respuesta, como un problema matemático. Ya si Juanito entró a las 3:30 al gimnasio y estuvo 25 minutos ejercitándose, ¿a qué hora salió? Por ejemplo, una de las preguntas que podemos hacer con la hora. O la otra es precisamente hacer preguntas que tengan que ver con la duración. Ya si me voy aquí, precisamente en la parte de la validación de los datos de la pregunta, podríamos preguntar sobre una duración. ¿Ya? Ejemplo, podemos poner 2 relojes analógicos nuevamente y decir cuánto tiempo transcurrió entre el primero y el segundo. ¿Ya? Lo interesante de la duración es que siempre nos va a preguntar en horas, minutos y segundos. ¿Ya? Me explico, voy a poner una pregunta de duración que probablemente son las más difíciles de entender. Aquí tengo una pregunta que precisamente apunta a duraciones. Y miro mi reloj y son las 6:30 minutos. ¿Ya? Voy a ponerle AM en este caso para que se entienda. Y cuando lo vuelvo a mirar, son las 7:45 AM. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Ya, esto es una pregunta de duración. El estudiante tendrá que responder con horas, minutos y segundos. ¿Ya? Para sacar esto, para ver cómo lo ve el estudiante, lo voy a mostrar. El estudiante lo vería de esta forma. ¿Ya? Él tendrá que poner las horas que transcurrieron, los minutos que transcurrieron y los segundos que transcurrieron. Es importante mencionar eso, que siempre en este tipo de preguntas siempre se van a incluir los segundos. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Recuerda que más adelante estaré subiendo más material de cómo mejorar la educación a distancia. Pero antes de irnos, la frase célebre del día de hoy. Como dijo el gran Eduardo Galeano, libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Sin más, chao pescado.